Saludos hermanos de Alemania. Antes de entrar a mi tiempo de vacaciones quisiera hablar sobre el Padre Nuestro, algo que he hecho varias veces, pero el Padre Nuestro realmente es una cosa muy fascinante si lo estudiamos bien. Lo encontramos en Mateo 6, del 9 al 15 o 13, y también lo encontramos en Lucas capítulo 11. El Padre Nuestro en el Sermón del Monte forma parte de lo que se llama la declaración de gobierno o de reino de Jesucristo, que es el Sermón del Monte. Y realmente la forma en que el cristiano puede reinar en vida, como lo implica Pablo en Romanos 5:17, es a través de la oración, a través de la intercesión. Entonces, orar tiene que entenderse en el contexto del reino de Dios, y orar, como vamos a ver en un instante, no primordialmente es estar pidiendo algo a Dios, cualquier cosa que sea. El Padre Nuestro empieza con Dios y termina con Dios. Empieza con el reconocimiento que Dios está en los cielos, máxima autoridad, origen y meta y destino y final de la vida humana. El Padre Nuestro termina diciendo en unas versiones: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por toda la eternidad. O sea que el Padre Nuestro es una oración que ubica al cristiano en el contexto de los planes de Dios desde el principio hasta el fin. Como Dios, uno de sus nombres es: yo soy el que fue, el que es y el que ha de venir. Entonces el Padre Nuestro no es una oración privada, no es una oración con la cual yo podría de alguna forma cubrir mis necesidades, cuales sean, sino que el Padre Nuestro, si lo vamos a entender y si lo vamos a usar, tiene que ver con un cuadro mayor que lo que es mi vida personal. Por eso, en el Padre Nuestro, Jesucristo enseñó que nosotros, los creyentes individuales, formamos parte de una entidad, de un colectivo más grande que es el nosotros. Jesús nunca enseñó el Padre mío. Todo en los dos pronombres que se usan en el Padre Nuestro es tú, tuyo es el reino, y nosotros. Danos el pan de cada día, perdónanos, no nos metas en tentación. Todo eso habla de un nosotros. Y tenemos que realmente fijarnos en este detalle, porque no tenemos el derecho de cambiarlo a una oración individual o individualista, peor. ¿No? El Padre Nuestro es la oración del reino de Dios. Y en el reino de Dios, por supuesto que cada individuo es de suma importancia, tiene una función muy importante a cumplir y a llenar, pero es una función en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12 aprendemos de que todos nosotros, en el versículo 13 dice que fuimos bautizados en un solo cuerpo. Llegamos a ser parte, miembro del cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene que encontrar y llenar y ser responsable en cumplir su parte en este gran nosotros, pero ningún miembro es de nosotros. Los miembros los necesitamos los unos a los otros. Los miembros viven para dar y recibir, pero en todo lo que dan y en todo lo que reciben, los miembros del cuerpo tienen que contribuir a que el cuerpo, el gran nosotros, realmente cumpla su mandato, su mandamiento, que cumple su visión y su misión en la tierra. Y nosotros somos del cuerpo de Cristo, cada uno miembros en particular. Entonces el Padre Nuestro
nos muestra claramente de que la fe cristiana, incluso la oración del cristiano, no es un asunto privado, no es un asunto mío. Tenemos que entender de que cuando Dios me bendice a mí, el fin de Dios es que a través de mi bendición el cuerpo sea bendecido. Claro que Dios nos quiere bendecir, pero no tanto para bendecirnos a nosotros, sino para que la bendición que nosotros recibamos de Él se convierta en una contribución a que el cuerpo cumpla realmente la voluntad de Dios mientras estamos en la tierra. Entonces el Padre Nuestro realmente tiene un enfoque completamente diferente de lo que muchos hoy en el cristianismo piensan que cuál es el propósito de la oración. Muchos piensan que la oración existe para pedir cosas a Dios, otros dirán que la oración es para tal vez darle gracias a Dios o adorar a Dios, alabar a Dios. Solo eso es cierto, pero la oración es realmente otra cosa en su esencia. La palabra que el griego usa para orar, para oración, es una palabra que no tiene nada que ver con pedir, o demandar, o exigir, o decretar, ¿no? La palabra oración en griego describe un movimiento hacia una persona. Describe que yo me dirijo hacia Dios, pero no para pedir algo, sino para encontrarme con Dios, para estar con Dios, para colaborar con Dios, para recibir de Dios la revelación, cuál es mi granito de arena que puedo poner con tal de que el cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda funcionar mejor. O sea que cuando yo busco a Dios, cuando yo hago lo que dice la Biblia, que busco primeramente el reino de Dios y su justicia, mi meta no soy yo. Mi meta no es el suplimiento o de que yo reciba todo lo que necesito para mi vida, sea espiritualmente, emocionalmente o materialmente, no. La dirección de la palabra original griega es me dirijo, me muevo hacia Dios con tal de estar con Él, con tal de tener un encuentro, con tal de caminar con Dios. Y juntos, Dios y yo, Dios y el cuerpo de Cristo, del cual yo formo parte, vemos qué es lo que realmente me toca hacer y vivir con tal de que Dios sea glorificado, porque el Padre Nuestro termina diciendo que tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria, ¿no? La vida cristiana no soy el enfoque, no soy el centro de la atención del cristianismo, sino que el enfoque sigue siendo el Padre. Jesucristo es el camino, pero el Padre es la meta. Entonces tenemos que tal vez reformar nuestra manera de pensar para qué es la oración. Todo lo que Dios nos pueda dar de bendiciones, cualquiera que sean, sanidades, liberaciones, bendiciones materiales, ayuda en resolver problemas, sanidades de relaciones, de matrimonios, de relaciones con hijos, todo eso son cosas realmente secundarias porque el gran tema del Sermón del Monte, del cual el Padre Nuestro forma una parte central, es el reino de Dios. Por eso en el Padre Nuestro oramos, venga tu reino, no el mío. Hágase tu voluntad, no la mía. Tal en el cielo, así también en la tierra. O sea que el Padre Nuestro es este anhelo de ver de que la voluntad y el reino de Dios se hagan manifiestos en esta vida presente que vivimos en la tierra. Entonces,
Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿estamos pensando en eso? ¿Estamos pensando en el gran nosotros? ¿O estamos pensando en el yo? Tenemos que entender de que la mayor razón por la cual Dios nos ha creado siempre ha sido que seamos parte de un nosotros. Dios es un nosotros, nos lo revela Génesis 1:26 y otros pasajes. Vemos por toda la Biblia que Dios al fin de cuentas se presenta como la Trinidad de Padre, Espíritu Santo e Hijo. Vemos que Dios cuando crea al hombre, crea a dos, varón y hembra, porque Dios sabía que el hombre solo no es buena cosa que el hombre esté solo, dice Génesis 2:18. O sea que Dios siempre nos ha creado a nosotros individuos para realmente tener nuestra realización máxima en nosotros, empezando con el matrimonio, luego la familia, luego en Israel eran las tribus, ahora nosotros en el Nuevo Testamento somos la iglesia. El individualismo es un movimiento que no es divino, porque Satanás, cuando es descrito con la metáfora en Isaías 14, del 12 al 14, Satanás se distingue por ser egoísta. Yo me subiré, yo yo me pondré encima de no sé qué. En fin, que 6 veces parece se repite hablando Lucifero, el yo, el yo, el yo. El egoísmo es la forma humana del satanismo. Y por eso en el Padre Nuestro debemos orar con la conciencia que yo soy parte de un nosotros, del cual yo también soy responsable que funciona. No existe el Padre mío. El Padre Nuestro, más que todo ser una oración, es un índice de cómo deberíamos estructurar nuestra oración. Y solamente viendo los pasos que nos da el Padre Nuestro es sumamente interesante. El Padre Nuestro no empieza con pedir perdón a Dios por nuestras deudas o nuestros pecados. Viene en cuarto lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Danos el pan de cada día y perdónanos. O sea que la estructura del Padre Nuestro demuestra de que nosotros no somos lo más importante, ni siquiera nuestros pecados, o nuestras faltas, o nuestras deudas. El Padre Nuestro nos declara de que si nosotros no encontramos nuestro lugar en el nosotros de la iglesia, nosotros realmente hemos fallado en comprender nuestra salvación. Porque de que nosotros hayamos sido incluidos en el cuerpo de Cristo, como ya lo mencioné en 1 Corintios 12:13, esta inclusión nuestra en el cuerpo de Cristo no fue decisión nuestra. Ni siquiera tuvimos voz ni voto para decidir o aceptar o no aceptarlo, no. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nosotros aceptamos también al cuerpo de Cristo. Aceptamos a ser parte de este cuerpo de Cristo en el cual fuimos bautizados en el nombre de Cristo. Y nosotros ya no estamos solos. Mi fe no es asunto privado. Nada de lo que haga de cristiano es asunto privado. ¿Por qué? Por ser parte de este cuerpo, aunque sea un cuerpo místico y espiritual, sigue siendo un cuerpo real. Lo que yo hago tiene efecto sobre el cuerpo. Si yo vivo bien, si yo vivo en la voluntad de Dios para mi vida,
mi vida tiene efecto sobre el cuerpo de Cristo. Y si yo vivo mal, igualmente. O sea que nadie podría decir que no importa cómo viva yo. Y tampoco nadie podrá decir que la manera como vivo yo de creyente es cosa entre Dios y yo. No, no lo puedes decir, hermano, hermana. No existe este individualismo. Dios tiene una relación personal contigo, pero eso significa que Dios te ha colocado en el nosotros. Y solamente entendiendo nuestro lugar en el nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de Dios para nosotros como individuo. No existe espiritualmente hablando una relación con Dios que no tenga que ver con el cuerpo de Cristo que es la iglesia. En el Nuevo Testamento eso no existe. Si algunos cristianos lo practican así, es decisión de ellos, pero tendrán que arreglárselo con Dios, porque nunca ha sido el plan de Dios. Si Dios decidió colocarte a ti y a mí en su cuerpo, ¿quiénes somos nosotros para decir que no quiero ser parte? Somos parte de este cuerpo. ¿Somos una parte que va a contribuir al éxito? ¿O somos miembros del cuerpo que contribuyen a las dificultades del cuerpo de Cristo? Y a una falta, un impedimento para su avance. Todo el Padre Nuestro nos muestra de que el individuo y la necesidad individual es ningún problema que Dios nos supla de todo lo que sea necesario, pero siempre en el contexto de que el reino de Dios venga y sea manifestado en la tierra. El Padre Nuestro, y lo repito, es una oración del reino. No es una oración del creyente individual. Es una oración del cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo debería siempre preguntarse, ¿estamos cumpliendo la voluntad de nuestra cabeza? ¿Quién es Jesucristo? Entonces, viendo los pasos, danos el pan de cada día. Realmente esta parte no se trata de que Dios nos, por favor, que nos dé de comer, no. 14 versículos después de este versículo en Mateo, Jesús dice que no os preocupéis de lo que vais a comer o beber. Le está diciendo que el Padre sabe de qué tenéis necesidad. Y si el Padre se va a cuidar de las aves del cielo y que va a vestir los lirios del campo, ¿cómo van a dudar de que Dios les va a dar, el Padre, todo lo que necesitan? En otras palabras, aquí en el mismo capítulo nos está diciendo de que si somos hijos de Dios, Dios se va a cuidar de nosotros, que tengamos comida y bebida y todo lo necesario para nuestra vida. La oración de danos el pan de cada día más tiene que ver con el hecho de que yo les voy a dar todo con tal de que su vida sea invertida en los fines y propósitos de mi reino. No se trata de recibir más y más y más de Dios. Se trata de recibir de Dios con tal de invertir esto en fuerza, igual como el pan se convierte en sustancia y energía en nuestro cuerpo. Todo lo que Dios nos quiere dar se tiene que convertir en algo que pueda servir a la iglesia y algo que pueda contribuir al avance del reino de Dios aquí en la tierra. Perdónanos nuestros pecados o nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque habla de nosotros y no de mis pecados o tus pecados. Es porque la relación entre los miembros es importante para que el cuerpo funcione. No se trata tanto de que tengamos paz en nuestras relaciones, no se trata del cuerpo. Un cuerpo afectado por relaciones cargadas a nivel horizontal
pleitos y peleas entre los hermanos. Eso debilita el cuerpo. Eso quita la eficacia, la eficiencia del cuerpo, y por eso tenemos que procurar estar en paz y armonía. Y cuando igualmente, si tenemos un comportamiento que duele a Dios nuestra cabeza, tenemos que arreglarlo. No tanto para que nosotros sintamos el perdón de Dios, no, para que el cuerpo funcione. Sabemos de que nuestra manera de vivir tiene un efecto sobre el cuerpo. Mi pecado individual daña el cuerpo. Si estoy consciente de eso o no. La historia de Acán en Josué 7 muestra el pecado de uno causó la muerte de 36 soldados israelitas en la lucha contra este pueblecito de Ai. Y esto no ha cambiado. En aquel tiempo, Acán era miembro de una tribu y la tribu era una tribu de Israel, del pueblo de Dios. Hoy nosotros somos, ya no estamos en tribus, pero somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, incluso cuando estamos pidiendo, y líbranos del mal, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué no dice, líbrame y no me metas a mí en tentación? Porque el cuerpo es el que va a traer el reino de Dios, no el individuo. El individuo solamente puede traer el reino de Dios si es parte del cuerpo, pero no al revés. Entonces podemos ver de que si el cuerpo de Cristo será atacado por adentro, por los deseos de la carne, lo habla Santiago 1, del 13 al 16, y allá necesitamos pedir perdón y perdonar, pero también el cuerpo será atacado de afuera, de Satanás. Pero Satanás no va a atacar a todo el cuerpo al mismo tiempo, ¿no? Él va a atacar a individuos en el cuerpo, y la reacción del cuerpo frente a los ataques de Satanás de uno de sus miembros, eso es lo interesante. En 1 Pedro 5, del 8 al 9, leemos que tenemos que tener cuidado, que Satanás es como un león rugiente quien busca a quien devorar. A él resistidlo firmes en la fe. Y aquí está una clave. Satanás busca a quien, hablando en singular, está buscando a alguien en el cuerpo de Cristo a quien atacar. Como los amalecitas en Éxodo 17 atacaron a los que iban ya lentos en el pueblo de Israel. Los amalecitas no atacaron a todo Israel, sino atacaron a los débiles, a los que iban atrasados, a los enfermos tal vez. Y todo Israel se tuvo que levantar para resistir a este ataque del enemigo hacia unos de sus miembros. Porque también Pedro dice, Satanás busca a quien devorar, o sea que busca a algún individuo del cuerpo. Pero ¿cómo debe reaccionar la iglesia? A él resistid, y aquí usa el plural, el imperativo en plural. Resistid se refiere a todos. O sea que si un hermano es atacado en la iglesia se tiene que levantar a luchar por él, a velar por él, a levantar a este hermano, y no decir que, bueno, si este hermano es atacado, de plano que está en pecado, de plano que vivió mal, de plano que no tiene fe. No, ser empático y decir que él es parte mío, él es parte de este mismo cuerpo del cual yo soy parte, y por lo tanto yo voy a luchar para que Satanás lo suelte. Y por eso el Padre nuestro todo lo tiene respecto a nosotros en la primera persona de plural. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y termina otra vez con la segunda persona singular, porque tuyo
es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, la próxima vez que tú vas a orar, recuerda, orar es moverte hacia Dios y esperar un encuentro con Él para que puedas ponerte de acuerdo con Dios. ¿Cuál es tu parte en su reino? ¿Cuál es tu parte para que su voluntad sea hecha en la tierra? Primero en y luego a través de ti. El Padre Nuestro es una maravilla y debería ser el bosquejo de nuestra manera de orar. Pero si nosotros no entendemos que cuando oramos el Padre Nuestro, oramos la oración del reino, estamos equivocados. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine en entenderla a Él y también en entender mejor el misterio de la iglesia, del cual todos somos miembros, si estamos conscientes de eso o no. Me despido a un tiempo de vacaciones. Pido que oréis por mí porque mañana me tienen que sacar una muela y es necesario, pero pido que oren por mí para que no se vaya a complicar el asunto. Dios les bendiga, Dios os bendiga. Nos veremos otra vez a partir de septiembre. Bendiciones a todos.